Hola estimados amigos, gracias por sintonizarnos en estas pequeñas cápsulas que estamos desarrollando para que afonden un poquito más el entendimiento del ser humano. Vaya, voy a intentar hacer un resumen de conceptos que en mi profesión hemos basado mucho tiempo de investigación y teorías. No hay una teoría que digamos todas las personas estén de acuerdo. Hay muchas formas que han sido efectivas en las que hemos llegado a entender un poco más el comportamiento humano. Así que si escuchan informaciones diferentes sobre cómo catalogamos a los seres humanos, cómo intentamos entender las actitudes, sus pensamientos, su estilo, y voy a usar una palabra hoy, su personalidad, ¿verdad? De forma profesional no utilizamos la palabra carácter. Eso tiene un significado diferente en cuestión de cómo llegamos a entender a los seres humanos. Cuando nos referimos a la personalidad, nos estamos refiriendo a rasgos continuos, relativamente estables y que se observan en diferentes ámbitos. No estamos hablando de estado de ánimo, ¿verdad? Todos podemos experimentar estar tristes, estar enojados, estar alegres. Las emociones en cierta forma son universales. Pero ¿cómo experimentamos esas emociones? ¿Qué tendencias a experimentar emociones o a reaccionar y qué comportamientos utilizan las personas? Tiene que ver más con estos rasgos de la personalidad. Intentamos no utilizar una sola palabra para distinguir los rasgos de personalidad. Y una de las teorías que más estamos utilizando hoy en día y lleva bastantes décadas en su uso y ha sido científicamente revalorada por diferentes estudios en diferentes países, ¿verdad? Porque culturalmente también impacta cómo se comporta el ser humano. Estoy hablando de los 5 factores de la personalidad. Big Five, o por sus siglas en inglés, OCEAN, ¿verdad? Tiene que ver con openness, extroversion, conscientiousness, agreeableness, ¿verdad? Y neuroticism. Ok. Vamos a encontrar traducciones en español. Yo tuve que realmente agarrar aquí los nombres porque mis estudios los he llevado prácticamente en inglés y estoy acostumbrado a usar esa terminología. Estamos hablando del neuroticismo como uno de los rasgos de personalidad, ¿verdad? La adaptabilidad como otro rasgo. Ser meticuloso. Compulsividad, ¿verdad? Encontraron esa palabra cuando hablé en inglés. La estabilidad emocional y apertura a experiencias. Antes de seguir adelante, quisiera que se imaginaran un pentágono, ¿verdad? Tenemos el edificio de defensa militar de Estados Unidos, el Pentágono. Tenemos la marca de auto que creo que ya no existe, creo que la cerraron, pero también era un Pentágono, ¿verdad? Así que imagínense cada una de estas rasgos de personalidad como en un extremo, en una punta. Nosotros vemos cada de estos rasgos como un espectro. ¿Qué es un espectro? Un espectro no significa que sí o no, sino del 0 al 100, ¿verdad? Pueden haber muchos rasgos, puede estar muy para un extremo, muy para el otro, en el medio, a 3/4, ¿verdad? Hay muchas variantes. Entonces, en cada punta de este pentágono encontramos estos rasgos, ¿verdad? La extroversión, la adaptabilidad, la meticulosidad, estabilidad emocional y la apertura a las experiencias. Hacia el centro tenemos su contraparte, lo opuesto, ¿verdad? Entonces, algo que hemos escuchado mucho tiempo es la introversión, que es lo opuesto a la extroversión. Personas que son mucho más sociables, personas que les gusta estar más por sí solas. No es que ninguna sea mejor o peor, simplemente son formas diferentes que requieren diferentes tratos. Como un líder de grupo, uno tiene que saber tratar a las personas extrovertidas de cierta forma y a las personas introvertidas. ¿Qué roles les damos? ¿Qué es lo que pedimos con lo que ayudan?
en el otro rasgo de la personalidad del que hablamos, estamos hablando de la adaptabilidad y su opuesto es el antagonismo. El antagonismo, dicen, eso es totalmente negativo. Bueno, no sé si ustedes alguna vez hayan requerido pedir un aumento, pedir cosas en el trabajo que se les había negado, o tal vez alguien de ustedes ha necesitado ayuda legal. El antagonismo, espero que ninguno haya tenido que pasar una situación donde su abogado no peleó por usted. Ahí la postura que tiene que tomar la persona es antagónica. Entonces sí tiene su gusto ese rasgo de personalidad, ¿verdad? Seguimos adelante hablando de la meticulosidad y la libertad. Freeform, que se le dice en inglés, ¿verdad? No sé, si alguien piensa en su closet de ropa, tal vez los que tengan pareja, alguien tiene toda la ropa organizada por estilo, por colores, por temporada, y es muy meticulosa esta persona en cómo tienen que ir. Mientras que otras personas pueden dejar la ropa hasta en la sala, como dicen, no. Espero que nadie haga eso, pero pueden tener la ropa guardada en el closet, pero no necesariamente organizada. Y si se le pregunta a esa persona sobre cómo está su closet, pues dice, está totalmente organizada, de forma libre, ¿verdad? Freeform. Claro que de esta forma podemos llegar hasta las compulsiones, ¿verdad? Que algo tiene que estar de una manera, porque si no la persona sufre ansiedad. Entonces, los contadores, ¿verdad? Espero que las personas que trabajan en estas áreas sean realmente meticulosas y no me digan, pues, como 300 y cacho, ¿verdad? No, necesitamos saber 315 con 67 centavitos, ¿verdad? Para todo tiene su utilidad, ¿verdad? Pero hay que saber qué roles darle a estas personas y cómo trabajar en cierta forma, ¿verdad? Si a una persona meticulosa se le pide que se encargue de trabajar con alguna manualidad con los niños, no creo que sea algo que disfrute y a la misma vez que los niños saquen mucha ventaja. Luego estábamos hablando de la estabilidad, ¿verdad? Eso tiene que ver de cómo reaccionan las personas a cosas inesperadas, a noticias, ¿verdad? Cierta tranquilidad o con cierta urgencia, con cierta inestabilidad. Es lo que hablamos del neuroticismo, ¿verdad? ¿Qué tanta ansiedad experimenta una persona cuando recibe noticias inesperadas? Siguiendo más adelante, estamos hablando sobre apertura a experiencias o a lo convencional. Las tradiciones son muy útiles, ¿verdad? Recetas familiares, ¿verdad? No sé cuántas personas han tenido discusiones sobre cómo se hace el mole poblano. De qué forma, hay muchas formas de hacer mole, la salsa marinara, estas recetas que hay ciertas personas que dicen, no, mi gusto es muy convencional, tiene que ser tradicionalmente, y otras personas dicen, no, vamos a experimentar, vamos a agregarle esto, vamos a agregarle lo otro, están dispuestas a experimentar. Hay personas que cuando salen de viaje solo comen en cadenas franquicias porque saben exactamente qué se van a encontrar. Cuando hablamos sobre los temas, los himnos, la música que se va a escuchar, hay personas que quieren utilizar los cantos tradicionales que se saben básicamente de memoria hasta la tercera y cuarta estrofa. Y hay personas que le va a gustar un poco más experimentar con la canción nueva que recién escucharon en la radio, ¿verdad? No significa que uno sea bien, mejor, peor que el otro. Son diferencias. Entonces, todos estos puntos del pentágono tienen su opuesto en el centro. Y podemos ver cómo cada persona puede tener diferentes posturas en cada uno de estos rasgos de la personalidad, creando una dimensión única de quién es como persona de acuerdo a estos factores. No es la única teoría, hay teorías que reducen la personalidad a solamente 3 factores y hay unos como las teorías y los exámenes del Minnesota Multiple Personality Inventory que son hasta
48. Normalmente esta teoría de 5 factores y la 16 son las que han recibido muchos estudios y son utilizadas en ambos académicos, pero nos da una forma diferente de ver a las personas. En vez de catalogarlos con un solo tipo de personalidad, pensamos en que tiene 5 dimensiones y podemos ver cómo se adaptan dentro de este espectro de dimensiones. De esta forma, sabemos cómo tratar a cada persona, sabemos qué roles darles, cómo es que se van a desarrollar de mejor manera, qué es lo que más les va a gustar, qué es lo que les va a llamar la atención de participar y regresar a los grupos pequeños que se tienen. Hablemos de cambios de personalidad o que de repente alguien se nos hizo ver que estaban comportándose de manera diferente. Cuando hablamos de esos rasgos, ¿verdad? Hablamos de cierta estabilidad a largo plazo, pero también tenemos que tener en mente los estados de ánimo. Si tienen una reunión en la tarde, puede notar un poco más de estrés. Puede ser que cuando uno está pensando que una persona es introvertida, puede ser que simplemente sea un cansancio. Nosotros tenemos exámenes científicos que utilizamos para tener una mejor idea de estos estilos de personalidad. Así que les invito a que tomen cierta cautela con comenzar a catalogar a las personas con cierta personalidad o con cierto rasgo en estas dimensiones, porque hay que evaluarlo por una cantidad de tiempo y en situaciones diferentes. Espero que estén teniendo la oportunidad de seguir relacionándose e interactuando con sus amistades y las personas que visitaron los grupos en otros ambientes, en el trabajo, en la comunidad, en diferentes partes, para que puedan seguir observando cómo se comportan y tal vez tener una mejor idea de estos rasgos que puede tener la persona. Espero que esta cápsula les esté dando una nueva forma de cómo ver a las personas. Es muy compleja el comportamiento humano. Cada año que sigo yo trabajando en esta profesión, más me maravillo de tantos rasgos universales que tenemos como personas, pero cómo individualmente se expresan de una forma diferente. Eso tiene que ver con los estados de ánimos, ¿verdad? La tristeza es experimentada y es exhibida en forma de comportamientos de formas tan variadas. No significa que no sea tristeza. No hay una forma adecuada de experimentar o de una personalidad. Simplemente hay diferencias. Bueno, no solamente estamos hablando de las personalidades, los rasgos y factores que cada persona tiene. Las personas también aprenden de forma diferente. Ya se están diciendo, espérate, acabo de terminar estos 5 factores con sus opuestos y que hay variación en cuestión de los medios ambientes y también hay variación en cómo las personas aprenden, ¿verdad? Es por eso que nos hemos dedicado en la profesión de la salud mental a investigar todo este tipo de factores y de áreas. Es por eso que por los siglos que se sigue observando la conducta, no tenemos todavía las respuestas. Pero bueno, resumiré un poco una de las teorías que más se utiliza en cuestión del aprendizaje de cada persona. No sé si yo voy a decir que artísticamente tengo mis limitaciones. Recuerdo que desde la primaria y todas esas secciones nos podían hacer casitas, cosas así. La mía duraba de pie unos cuantos minutos para que me la calificaran y luego ¡puf!, se caía. Este es un modo de aprendizaje que tiene que ver más con la movilidad. Hay personas que pueden observar cómo se utiliza una herramienta, cómo se construye algo. Y el manual, que vienen con muchas de estas
muebles, que ahora ya los muebles uno no los compra enteros, sino los compra y vienen en cajas y uno los tiene que armar. Hay personas que ni siquiera tienen que abrir ese manual, porque pueden llegar, ver las piezas que hay y comenzar a deducir, ¿verdad? Hablamos de su capacidad cinética, con el movimiento, ¿verdad? Aprenden visualmente cómo solucionar los problemas. Hablando de este manual, ¿verdad? Tenemos a la persona teórica, que necesitaría primero ver las instrucciones, contabilizar las piezas y tener de una forma como un plan de acción, ¿verdad? Primero es sintetizar y analizar todas estas cosas para tener la información y luego seguir adelante. Si le decimos, mira, sigue estos pasos, observa cómo yo estoy haciendo esto, la persona no va a entender, ¿verdad? No es que no tenga la inteligencia, ¿verdad? No es que no tenga la capacidad de atención. Tal vez el interés sí cambie, ¿verdad? Porque si una persona está batallando para procesar la información y utilizarla, se van a aburrir en ciertas situaciones. Por eso es muy importante que tengan diferentes módulos, que tengan variación en las reuniones que tienen, ¿verdad? Como personas hay tantas formas de aprendizaje que hay que intentar llegar y presentar a veces el mismo tema en estos diferentes estilos para que todas las personas se sientan interesadas y saquen utilidad a este material que están aprendiendo, ¿verdad? Bien, otras personas les gusta más experimentar, ¿verdad? Hablamos de cierta forma esto de la creatividad, de no tener la información y decirles, así es como son las cosas. Más que nada, cuando se les presenta un problema, dicen, ok, estos son parámetros, muy pocos parámetros, y de ahí busquen la información y encájenla, organícenla de la forma en que encuentren la solución a ese problema, ¿verdad? Si pensamos en un rompecabezas, ¿verdad? Hay personas que comienzan con las esquinitas primero y ciertas cosas, pero las personas que son más creativas, ¿verdad? Comienzan a organizar los rompecabezas a veces desde el centro o de formas diferentes hasta que al final comienzan a unir todas las piezas. Son formas y estilos de aprendizaje, como dije, diferentes. No estamos diciendo que uno es mejor o peor o que hay falta de inteligencia en uno que en otro. Sé que los sistemas académicos escolares de muchos países tienden a favorecer más el aprendizaje teórico, ¿verdad? De lectura y comprensión. Muchos exámenes que presentan los diferentes países o las universidades requieren que las personas, que los adolescentes, los jóvenes, pasen este tipo de exámenes teórico-lógicos, otra forma de verlo. Las matemáticas y lectura de comprensión. Solamente es un estilo, no es la única forma. Para otro día, si quieren, hablamos de también cómo vemos a la inteligencia y cómo ya la separamos y no solamente pensamos en inteligencia lógica, ¿verdad? Ya se ha popularizado un poco más la inteligencia emocional y solamente son dos de varias formas en cómo procesamos y tenemos la capacidad de utilizar nuestra mente. Finalmente, ¿verdad? Tenemos la cognitiva, de acción, ¿verdad? Que tiene que tener una aplicación práctica. Si lo que uno está presentando, ¿verdad? No tiene una aplicación, ¿verdad? Esas personas no van a poder integrar esa información. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el Evangelio, ¿verdad? Es muy importante y muy precioso el concepto de la gracia. Pero si no lo llegamos a unir a qué se hace con la gracia, ¿verdad? A la obra misionera, puede ser que estas personas no puedan sacarle total el provecho máximo al concepto teológico de la gracia. Porque si se queda solamente en la aceptación, dicen, ¿y qué más hago con esta información? Aquí es donde, por eso la Biblia habla de muchas formas diferentes. Podemos decir que los evangelios fueron la primera forma
en donde se presenta un mensaje en formas diferentes. Tenemos los evangelios sinópticos, ¿verdad? Sé que se están hablando a poblaciones diferentes, ¿verdad? Mateo les habla a los hebreos, Lucas le habla a los romanos, ¿verdad? Y también Marcos le está hablando a los gentiles. Pero también tienen cómo enfatizan partes diferentes del ministerio de Cristo, ¿verdad? Están intentando hablarle a cómo las personas aprenden de sus formas diferentes. Eso presenta ciertos dilemas como líderes, ¿verdad? Como líder usted también se va a sentir más cómodo de una forma de cómo enseñar. Si puede tener la capacidad de seguir entrenándose y viendo diferentes formas de cómo enseñar, adelante. Pero aquí es donde puede tomar la ayuda de otras personas de su grupo. Usted puede preparar el material y si usted comienza a ver que estas personas tienen los rasgos de personalidad, ¿verdad? Para presentar el material de forma diferente, es una forma en cómo utilizar y hacer que las personas se sientan incluidas y parte de sus grupos pequeños. El mensaje de salvación es magnífico y nuestro propósito es llevarlo a la mayor cantidad posible de personas. Esto tiene que ser de forma variada, tomando en cuenta los rasgos de personalidad y los estilos de aprendizaje. Es muy importante también tener diversidad en la música, en las presentaciones audiovisuales, en los estilos, en cómo se comunica esta información. Puedo seguir hablando días, meses, años de estos temas, realmente me apasionan y hay avances nuevos en nuestra comunidad científica sobre el estudio del ser humano. Espero que este resumen haya podido ser de utilidad para ustedes. No es la única respuesta. Como le dije, no hay necesariamente un consenso, pero hay diferentes formas en que los profesionales, psicólogos, han podido entender, organizar el comportamiento humano y hemos podido ayudar a resolver los problemas que a veces tienen las personas, los problemas que a veces surgen en sus grupos. Así que si tienen preguntas, estudien, indaguen y van a encontrar diferentes estilos de cómo entender a las personas y cómo enseñar también. Pero estos, por su simplicidad de 5 factores de personalidad y 4 estilos de aprendizaje, espero que sean de utilidad para que tengan un comienzo y una base de cómo hacer funcionar a su grupo pequeño de mejor manera. Gracias por su atención, sigan adelante y gracias por su liderazgo.